Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquear de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite José José. Este es un pedido especial de un suscriptor llamado José José Lázaro, que bueno, hace mucho tiempo que lo viene pidiendo, así que bueno, hoy le tocó, llegó su día. Así que bueno, no es solo de José José, es de la canción Amor Mío, que está a dúo junto con Carlos Lico Reyes. Carlos Lico. No está Carlos Lico en el canal, así que vamos a ponernos un poquito en contexto. A ver, Carlos José Reyes Hernández, más conocido por su nombre artístico Carlos Lico, nació el 2 de enero de 1933 en Izamal, Yucatán, México, y falleció el 7 de noviembre del 2009 a los 76 años en la Ciudad de México. Él era cantante y compositor de boleros y música romántica, y su instrumento era la voz. Bueno, ya sabiendo un poquito esto, vamos a lo que tanto nos interesa y que tanto esperó nuestro usuario, nuestro suscriptor, que tanto me lo pidió. Sonrío porque también fue tan paciente, tan divino. Besito José José, que ya el nombre de usuario lo indica que es fanático de José José. Vamos a ver la canción Amor Mío que nos transmite. Amor mío, nuestro querido no sabe guardar secretos de amor. Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad. A ver hasta ahí ya, ¿qué me pareció? Bueno, la voz de José José es impresionante. Bueno, los dos son muy románticos. Esas voces que ya no se escuchan nunca más, ya no hay más. Esas voces hoy por hoy no se oyen. Esa balada romántica donde es como un algodón. Suavidad total. Es una almohadita. Es todo mullidita esa voz, terciopelo, en ambos casos. Solo que José José tiene una voz con un vibrato más ondulante y más agudo. Es más joven también, que no tiene mucho que ver, ¿no? Pero la voz es como más juvenil. Y la de Carlos es un vibrato más como más, no quiero nombrarlo como lo decimos acá, porque acá se llama vibrato caprino, porque es un vibrato más juntito, es más en la intimidad. El otro es más lento, es más ondulante. No sé si se escucha porque a mí me sale mal, porque no soy ellos. Uno es como una onda más. Eso sería José José. Y Carlos sería un. ¿Sí? Ahí lo hice más lento, pero se entienden las diferencias. Entonces, después el color de las voces son medio similares, pero tienen esas diferencias, ¿no? Esas diferencias, bien románticos ambos, pero al tener esas diferencias en los vibratos, hacen unas dinámicas divinas, ya desde el comienzo. No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loco con esta verdad. Ay, No lo enamora. digas, Habla. no me hagas que llore de felicidad. ¿Ven? Toda la. Cuánta envidia se va
despertar. ¿Cuántos ojos nos van a mirar? La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad. Olvidaba decir que te amo. Olvidaba decir que te amo. Eso, a esa altura estuvo José José y Licor no se habrá dicho olvidaba decir que te amo, ¿no? Por abajo, no sé si hizo eso, pero bueno, ya me acordé lo de uno, lo de los dos es muy difícil. Eh, Hacen esa armonía que genera, ay, una belleza, me matan, me muero de amor acá. Son eh, aparte, el cancherismo, le diríamos acá en Argentina, ¿no? Se le ve a Lico como súper galán, súper como que tiene toda la experiencia del mundo ganado, y el jovencito José José, que la parte, porque realmente con la voz hace lo que quiere, pero está como en una posición más perfil bajo, más como, sí, bueno, yo te escucho, yo trato de ponerme a tu nivel, y están los dos al mismo nivel. Pero es como que Carlos Lico está como más como en un papel más del que el que sabe, y el otro, no sé si es una película, pero el que sabe es Carlos Lico y el otro está como más de aprendiz. Sin embargo, están los dos a la misma altura y están haciendo una armonía perfecta. Con todas las fuerzas que el alma me da. ¿Quién no ha amado? Que no diga nunca que vivió jamás. Cuánta envidia se va a despertar. ¿Cuántos ojos nos van a mirar? La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad. Olvidaba decir que El agudo de José José. con todas las fuerzas que el alma me da. ¿Quién no ha amado? Que no diga nunca Ay, ese. Que vivió Ay, Dios mío, qué maravilla. Ahora vamos a repetir el final. ¿Cómo hizo la diferencia Lico? Jamás, no sé qué melisma hizo al final. Y José José, sin embargo, no siguió lineal jamás. Y quedó divino. Y después le pega así en la cabeza como diciendo, dale, 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 que podés, o como va, pequeño. Lo trata como si fuera un padre o un hijo. Una cosa así, como dale, pibe. Acá diríamos, ¿no? Porque ustedes pibe no creo que usen. Vamos, chiquito, no sé cómo le dicen a los jovencitos, como si fuera un aprendiz, una cosa así. Que vos podés, claro que podés con esa voz, una cosa así. Con mucha ternura, lo trata con ternura, porque aparte tiene una mirada, Lico, de mucha bondad, con unos ojos chinitos y de picardía, y el otro está como asustadito, y sin embargo con esas voces, ay, qué maravilla. Yo quiero escuchar al final otra vez, si me lo permiten, porque es una maravilla. Grave. Muchas gracias, le dice. Ay, qué maravilla. No, la verdad que un aplauso. Gracias, José José. Bueno, suena raro. Gracias, José Lázaro, por esta sugerencia. Realmente es hermoso, una obra de arte, una maravilla.
una maravilla de canción. Esas canciones que ya no se escuchan más. Realmente, este tipo de bolero, no sé si se escucha, ya no. Si hay otro, me lo recomendás. Sí. Porque no se escucha más este tipo de canciones, esas voces que parecen aparte que por momentos, cómo manejan las dinámicas, ¿no? Eso de, la dinámica es el tema de manejar el ida y vuelta entre ellos, el volumen, ¿no? La intensidad con la que cantan, que van de más fuerte a más livianita la forma de contar la historia, y aparte al estar en dúo, tienen que ponerse de acuerdo para poder manejar esas dinámicas y no equivocarse, y se miran y son cómplices entre ellos. No, fue una maravilla, una pieza única. Romance que te enamora, romance del que te enamora. Así que bueno, si les gustó esto, ya pueden suscribirse. Tienen ahí el tuki para suscribirse, campanita al lado, tilín, para que le avise cuando subo el contenido. Y después tienen el tin, tin, tin para colaborar si tienen ganas de hacerlo con el canal, para que pueda seguir progresando, mejorar la calidad de sonido, mejorar los auriculares, que estoy tratando mal. Y esas cosas, ya mucha gente lo está haciendo, muchas gracias. Y ya tengo unos pedidos para hacer de esta gente colaboradora. Y hay también un tolón por acá abajo, que es para los países que no les funciona el pin, pin, pin. No se rindan, si no les funciona uno de estos, el de acá abajo anda también para otros países que quizás no funcionen. Y después también hay un botoncito muy, muy lindo, es simpaticísimo ese es fácil, porque vos agarrás y haces me gusta o un super gracias, que es un corazoncito así chiquitito, que tiene un signo pesos, creo, que se llama super gracias. Entonces, si de pronto vos tenés mucho lío, no querés usar esas cosas, apretás ahí y es instantáneo todo. Súper gracias. Ay, perdonen a los perros. Estas no son mis perras. Mis perras no son así ruidosas. Es el perro del vecino de frente. Bueno, que lo deben haber dejado afuera. Dicho esto, les mando un beso muy grande. Espero que estén bien. Espero que les haya gustado todo. Los quiero mucho. Y hasta la próxima. Chao.